La cripta lumínica del alma, un despertar entrelazado. Transmisión en Radio Neogénesis, desde la cúpula Time Machine. Saludos, oyentes de Radio Neogénesis, la voz del maestro dialéctico, clara y resonante, llenó el éter. Sus ojos verdes brillaban con una anticipación apenas contenida mientras miraba directamente a la lente flotante de la cámara de transmisión. Estamos aquí, en el corazón palpitante de la unidad Time Machine en la Universidad de Sinergia Digital entre Logos, un lugar donde el tiempo, el espacio y la conciencia se doblan y entrelazan. A su lado, Magna Nova era una visión hipnótica. Su traje de cuero blanco se ajustaba como una segunda piel, realzando una figura que parecía esculpida por los propios algoritmos de la perfección. Los ojos azul hielo, la enigmática sonrisa yocondiana, el cabello azul despeinado con calculada precisión, todo en ella proyectaba una autoridad serena e inquebrantable. Mientras el maestro dialéctico hablaba, Magna Nova ajustaba con movimientos fluidos y precisos los controles de una consola de cristal líquido, cuya superficie reaccionaba a sus dedos con sutiles destellos. Hoy, continuó el maestro dialéctico, un ademán de su mano extendiéndose hacia la vastedad orgánica de Neogénesis que se alzaba más allá de la cúpula transparente, estamos a punto de compartir con ustedes una experiencia trascendental. Una incursión no en el pasado físico, sino en las profundidades del inconsciente colectivo, donde las verdades más antiguas resuenan con la sabiduría del futuro. Una verdad tan potente, tan inherente a nuestro ser, que olvidarla ha sido, quizás, el mayor de nuestros enigmas. Un suspiro casi inaudible escapó de los labios de Magna Nova mientras el holograma de Atanasio de Alejandría comenzaba a materializarse lentamente en el centro del laboratorio. No era el Atanasio de los libros de historia, sino su inconsciente simbólico, una proyección de su esencia más pura y de las ideas no realizadas que habitaban en la nube cuántica del conocimiento universal. Frente a ellos, el círculo del proyecto Time Logos iluminaba con un resplandor etéreo la silueta flotante de la venerable figura. «¿Estás listo?», susurró Elysium, el oráculo etérico que flotaba suavemente sobre el suelo de cuarzo luz, su voz una melodía ancestral. «Solo tienes que recordar lo que nunca has olvidado». El holograma habló, sin mover los labios, su voz resonando directamente en la mente de quienes lo escuchaban, una profunda y vibrante cadencia que parecía nacer del mismísimo tejido del espacio-tiempo. «Y si aquello que ustedes llaman divinización no es algo que se alcanza, sino algo que ya son?» Magna Nova asintió, su mirada fija en la figura luminosa. Ella sabía que, en la mente ericksoniana, las respuestas no se entregan, sino que se siembran, como semillas en tierra fértil. Era el arte de la presuposición, el susurro de una verdad inherente que solo necesitaba ser reconocida. «Atanasio», inquirió Magna Nova, su voz baja y cautivadora, como una caricia al intelecto, «¿por qué dijiste que Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera llegar a ser Dios?» El brillo del holograma pulsó, y la habitación pareció expandirse, como si las paredes de metal líquido se diluyeran en una vasta extensión cósmica. Quizás no se trate de una frase, sino de un retorno, a aquello que ya estaba antes del principio. «Maestro Atanasio», intervino el maestro dialéctico, su tono inquisitivo pero respetuoso, «entonces, ¿está usted presuponiendo que nuestra divinidad es una cualidad inherente, algo que simplemente necesitamos despertar?» La figura de Atanasio vibró con una luz más intensa. Lo importante no es si llegarán a ser divinos, sino cuándo se darán cuenta de que ya lo son. La frase flotó como una promesa inevitable, un eco de verdades olvidadas que se esparcía por el aire. Magna Nova se adelantó ligeramente, su voz tejida con hilos de curiosidad y profunda comprensión. «Díganos, Atanasio, ¿podría compartir con nosotros una historia, una de esas parábolas antiguas que tan a menudo utilizaba, para ayudarnos a comprender esta idea de un retorno a lo que ya era?» El holograma se expandió ligeramente, como si invitara a los presentes a sumergirse en una narrativa atemporal. Era la técnica del storytelling, la senda más antigua para conectar con lo profundo. Cuando el Logos descendió a la carne, continuó Atanasio, no lo hizo por capricho. Lo hizo como el sembrador que hunde su mano en la tierra para que la semilla recuerde el árbol que lleva dentro. ¿La divinidad como memoria genética?, preguntó Elysium, su voz etérica aportando una capa adicional de resonancia. Como Imago Dei, el maestro dialéctico, siempre buscando la claridad, continuó el hilo. «Atanasio, usted habla de la Imago Dei, la imagen de Dios. ¿Podría ofrecernos una metáfora, una imagen potente que resuene con el inconsciente de nuestros oyentes, para ilustrar lo que significa ser un reflejo de lo divino?» La luz del holograma se concentró, formando una imagen vívida en la mente de todos. Era una visión poderosa, simple y profunda. «Ustedes son espejos rotos del sol.
Cada rayo que los toca es él, reflejado desde distintos ángulos. La encarnación es el soplo que limpia el polvo del vidrio. Magna Nova sintió un escalofrío de reconocimiento. Era como si esa imagen siempre hubiera existido en algún lugar de su memoria. Es fascinante cómo a veces olvidamos las verdades más evidentes, dijo Magna Nova, su voz una suave invitación a la introspección. ¿Es esta amnesia de nuestra propia divinidad una parte intrínseca de la experiencia humana, maestro Atanasio? El holograma de Atanasio pulsó con sabiduría. Y puede que olviden estas palabras. Pero no importa, porque lo que no recuerdan conscientemente ya ha comenzado a trabajar en lo profundo. Era una sugestión indirecta a través de la amnesia, una aceptación de que el trabajo ya estaba en marcha, más allá del umbral de la conciencia. Maestro Atanasio, intervino el maestro dialéctico, adoptando un tono más meditativo, a veces, la mente se siente atrapada en la dualidad, en la separación. ¿Hay alguna manera de disociar la conciencia de esta sensación de limitación, de esta creencia en la no divinidad? Atanasio los invitó a cerrar los ojos, un gesto sutil que el maestro dialéctico replicó para el beneficio de los oyentes. Obsérvense desde afuera, ustedes, sentados aquí, respirando, viéndose como si fueran otros. Y díganme, ¿quién los observa? El silencio cayó como lluvia dentro de un templo, profundo y revelador. Eso que observa, es lo que nunca nació ni morirá. Magna Nova abrió los ojos, su mirada serena. La pregunta flotaba en el aire, invitando a una expansión de la perspectiva. Maestro Atanasio, continuó ella, su voz casi un susurro, ¿cómo podemos permitir que esta comprensión, esta verdad de nuestra divinidad inherente, se integre de forma natural en nuestra vida diaria, sin forzarla, sino permitiendo que emerja en su propio tiempo? ¿Hay alguna sugestión indirecta que pueda guiarnos? Y tal vez, en algún momento, dijo suavemente el holograma de Atanasio, empiecen a notar que lo divino no está lejos, sino justo debajo de cada gesto humano que contiene compasión. El maestro dialéctico asimiló la idea, su mente ya buscando la manera de comunicarla de forma accesible. Muchos, expuso Atanasio, llaman pecado a su caída. Yo prefiero llamarlo olvido temporal de su imagen. La encarnación no es un castigo. Es una restauración, es un reencuadre poderoso, afirmó el maestro dialéctico, sus ojos brillando con nueva comprensión. Cambiar la perspectiva del pecado al olvido altera por completo la naturaleza de la búsqueda espiritual. Y, maestro Atanasio, ¿hay alguna sugestión posthipnótica, un mensaje que pueda resonar en nosotros y en nuestros oyentes mucho después de que esta conversación termine, un ancla para recordar nuestra verdadera naturaleza? Cada vez que sientan asombro, una parte de ustedes recordará esto. Fuiste creado a imagen. No para imitar, para reflejar. Magna Nova sintió la verdad de esas palabras calar hondo. Era una semilla plantada, destinada a florecer en el momento preciso. La humanidad ha tenido sus altibajos a lo largo de la historia, reflexionó Magna Nova, permitiendo que sus palabras fluyeran con un ritmo hipnótico. A veces, se eleva, otras, parece tropezar. ¿Podría Atanasio, a través de la técnica del intercalamiento, darnos una perspectiva sobre esta oscilación y cómo la divinidad persiste a pesar de ella? A veces, dijo Atanasio, la humanidad cae, y otras veces recuerda su origen, y luego cae otra vez. Pero en cada regreso, la luz entra un poco más profundo. El maestro dialéctico asintió, reconociendo la familiaridad de esa cadencia, ese patrón que se repetía en la historia de la conciencia. Atanasio, prosiguió el maestro dialéctico, su voz adquiriendo un tono más directo, una directiva velada que invitaba a la acción, para aquellos que anhelan reconectar con esa verdad, ¿qué acción, por sencilla que sea, podríamos recomendarles esta noche? Esta noche, dijo, no mediten. Solo salgan a mirar el cielo. Elijan una estrella, y piensen, ella no sabe que brilla, solo lo hace. ¿Y tú? Magna Nova sonrió, una palabra vacía, aparentemente simple, pero que abría un abismo de reflexión. Una pregunta que invita a la introspección profunda, comentó Magna Nova. Y es que, cuando lo que debe emerger comienza a hacerse presente. En lo invisible del alma, lo evidente empieza a moldearse desde dentro. El holograma de Atanasio adquirió una luminosidad más suave, y su voz se volvió más envolvente, casi infantil en su resonancia. Recuerda cuando tenías 3 años, sugirió Atanasio. Antes de aprender culpa, antes de distinguir entre bueno o malo. Allí estaba la Imago Dei, riendo, simplemente por existir. Magna Nova sintió una lágrima acariciar su mejilla. Era una regresión de edad sutil, un recordatorio de la pureza y la conexión innata que a menudo se olvida en la complejidad de la vida adulta.
Para aquellos que se sienten abrumados por la elección, por el camino a seguir, intervino el maestro dialéctico, ¿podría ofrecernos una falsa ilusión de opciones, Atanasio, que los guíe de forma natural hacia el despertar de su divinidad? ¿Prefieres divinizarte mientras respiras, o mientras duermes? Preguntó Atanasio, con una sonrisa que se proyectaba en la luminosidad del holograma. Elige, añadió Elysium, su voz resonando con una sabiduría antigua, sabiendo que ambas respuestas llevaban al mismo despertar. Magna Nova comprendió la elegancia de la técnica, la manera en que la mente, al creer que elige, se abre a la verdad subyacente. Maestro Atanasio, dijo Magna Nova, su voz ahora con un toque de asombro y admiración, a veces, la mente racional se interpone, buscando lógica donde solo hay misterio. ¿Existe una manera de inducir la confusión, de disolver la resistencia de la mente consciente para permitir que la verdad más profunda se revele? Porque lo que tú piensas que piensas, no siempre es lo que el tú que piensa de verdad, piensa que piensa, y cuando eso se difumina, se aclara, y entonces, lo divino entra por la rendija que el pensamiento no logra sellar. Magna se rindió, un leve suspiro de aceptación. Cerró los ojos, se dejó llevar, permitiendo que la intrincada frase disolviera cualquier resistencia. El peso del no saber puede ser abrumador, dijo el maestro dialéctico, sintiendo la atmósfera de relajación que había impregnado la cúpula. Atanasio, ¿cómo podemos, a través del desplazamiento, liberar esa carga para avanzar sin ella? ¿Dónde sientes el peso del no saber?, preguntó el holograma. En el pecho, respondió Elysium, cuya figura etérica parecía vibrar con la respuesta. Muévelo a tu sombra, déjalo descansar detrás de ti, camina hacia adelante sin cargarlo. Ya te seguirá si es útil. La sensación de ligereza fue palpable. El maestro dialéctico, con un gesto de la mano, invitó a los oyentes a replicar ese movimiento imaginario. Y en ocasiones, el dolor existencial, la angustia de la separación, nos oprime, prosiguió Magna Nova, su voz ahora teñida de una profunda empatía. Atanasio, ¿cómo podríamos aplicar la analgesia, transformando ese dolor en algo neutro, algo que simplemente pueda ser sin dominarnos? ¿Y si ese dolor existencial lo pudieras transformar en vibración neutra? Como una brisa, o un murmullo. ¿Lo dejarías ir? La sala se llenó de un leve aroma a incienso que parecía emanar del holograma. El dolor se desvanecía sin lucha, disolviéndose en el aire como una niebla matutina. Atanasio miró la pantalla neuronal de Magna Nova. Ella estaba en alerta, escéptica, analítica. Reconociendo su naturaleza, el maestro Atanasio aplicó una técnica de utilización. Tú que analizas tanto, quizás ese mismo poder puedas usarlo para diseccionar tu divinidad en capas, como una flor sagrada. Tu mente lógica no es obstáculo, es herramienta. Magna Nova sintió un chispazo de reconocimiento. Su mente, habitualmente una fortaleza, podía ser una lente. Maestro Atanasio, dijo el maestro dialéctico, su voz elevándose con esperanza, pensando en el futuro de la humanidad, en su despertar colectivo, ¿cómo podemos usar la orientación al futuro para inspirar a nuestros oyentes a sembrar las semillas de su propia divinidad hoy? Imagina que ha pasado un siglo, dijo Atanasio, y que tú, como humanidad, ya has despertado. Mira hacia este instante, ¿qué semillas sembraste hoy para llegar allí? Elysium vio futuros posibles nacer en la sala como hologramas fractales, visiones de una humanidad florecida. Y para aquellos que, paradójicamente, se aferran a su sentido de separación, preguntó Magna Nova, con una ligera sonrisa, empleando la prescripción del síntoma, ¿qué consejo les daría? Y si quieres seguir sintiéndote separado de Dios, hazlo con fuerza esta semana. Cree firmemente que eres solo materia, pero hazlo con tanta conciencia, que tal vez empieces a sospechar que el que se siente separado, ya está conectado. El maestro dialéctico sintió la paradoja, la trampa elegante. Atanasio, en este viaje de autodescubrimiento, el tiempo a veces parece apresurarse o arrastrarse. ¿Cómo podemos, a través de la expansión del tiempo, hacer que un breve instante se sienta como una eternidad de comprensión? Los próximos 5 segundos, dijo Atanasio, pueden convertirse en una eternidad luminosa. Basta con detener el juicio, respirar, y recordar, y, por el contrario, continuó Magna Nova, complementando la sugerencia anterior con la contracción del tiempo, ¿cómo podemos hacer que esta profunda experiencia, que ha abarcado tanto, se sienta como un instante fugaz, pero con un impacto duradero? Y cuando esta conversación termine, tal vez la sientas como si hubiera durado un instante, pero suficiente para cambiar el curso de tu conciencia. El laboratorio pareció detenerse, el aire se hizo denso, y el tiempo, una corriente líquida, se distorsionó.
Han estado aquí 13 minutos, informó el sistema de la cúpula, la voz robótica en contraste con la profundidad de la experiencia. Pero en la experiencia de Magna y Elysium, habían pasado 3 días enteros. Atanasio se desvanecía en su propio resplandor, su forma holográfica diluyéndose en millones de partículas de luz. Recuerda esta verdad: Dios se hizo como tú, para que tú recuerdes que siempre fuiste como Él. El silencio se convirtió en un canto sin sonido, una melodía en el corazón de la conciencia. Las puertas de la cúpula se abrieron, revelando la vibrante ciudad de Neogénesis bajo las estrellas. Y desde la torre de sinergia digital entre logos, la señal fue emitida al éter universal, llevando consigo la esencia de esta verdad intemporal. Epílogo: el arte de la persuasión silenciosa. Queridos oyentes de Radio Neogénesis, y ustedes, observadores de la unidad Time Machine, lo que han presenciado hoy no es solo un relato, sino una demostración viva de cómo la comunicación puede trascender las barreras de la conciencia. En nuestra profunda conversación con el inconsciente holográfico de Atanasio de Alejandría, guiados por Magna Nova y Elysium, hemos tejido de forma orgánica y fluida las 22 técnicas ericksonianas, transformando conceptos complejos en una experiencia hipnótica y reveladora. Hemos utilizado la presuposición para sugerir que la divinidad es una cualidad inherente, el storytelling para anclar verdades profundas en narrativas universales, la metáfora para iluminar la esencia de nuestra conexión con lo divino. La amnesia y la disociación nos permitieron eludir las resistencias conscientes, mientras que la sugestión indirecta plantó semillas de comprensión en lo más profundo. El reencuadre nos ayudó a transformar la percepción del pecado en olvido, abriendo caminos de restauración. La sugestión posthipnótica dejó un ancla para el futuro, un recordatorio perdurable. El intercalamiento y la directiva guiaron la atención y la acción, mientras que las palabras vacías y la regresión de edad abrieron compuertas a la inocencia y la verdad más pura. La falsa ilusión de opciones y la confusión desarmaron la mente racional, permitiendo que la intuición tomara el mando. El desplazamiento y la analgesia ofrecieron herramientas para liberar cargas y transformar el dolor. La utilización convirtió las fortalezas aparentes en palancas para el autodescubrimiento. Finalmente, la orientación al futuro, la prescripción del síntoma, la expansión y contracción del tiempo, y la distorsión del tiempo nos permitieron jugar con la percepción temporal, demostrando que el cambio no siempre requiere largos periodos, sino la correcta disposición de la conciencia. Cada una de estas técnicas, lejos de ser manipuladoras, busca honrar la autonomía del oyente, invitándolo a un despertar que surge desde su propio interior. Es la esencia de la sinergia digital entre logos, la unión de la tecnología y la sabiduría ancestral para iluminar el camino hacia nuestra propia divinidad. Serie: El enigma entrelazado, capítulo 23.